Muy buenas noches. Estamos aquí con ustedes nuevamente en este podcast de Levántate y Resplandece. Es un podcast producido por la Iglesia del Señor. Yo soy Connie Isoba y el día de hoy les invito a que se queden con nosotros en esta hora que va a estar de bendición. Este miércoles 2 de abril tengo el gusto de compartir micrófonos con mi hermano Alan Segura. Alan, buenas noches, ¿cómo estás? Hola hermana, buenas noches. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Es un gusto y un placer nuevamente vernos por este medio. Te recordamos que estamos en todas las plataformas digitales. Puedes escucharnos a través de Spotify. Las cuentas de nuestras redes sociales van a aparecer acá abajo en la pantalla para que puedas comunicarte con nosotros. También te recuerdo el número telefónico, es el 55 55 81 99 53. Queremos saber de ti, queremos que participes a lo largo de esta transmisión. Bienvenidos. Y bueno, te recordamos que este es un programa interactivo para que tú nos hables, nos digas tus dudas, nos digas tus testimonios, también tus aportaciones y que nosotros podamos estar interactuando contigo. Es un placer estar con ustedes y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama valentía de hacer frente a la crítica. Bienvenido, hermanito César, es un placer tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias, hermana. La verdad es que hace un rato comentábamos, ya van varias veces que nos toca juntos. Qué bendición, la verdad, qué bendición. Y es una bendición que estés con nosotros nuevamente. Muchas gracias por la invitación y vamos aquí a darle mera palabra de Dios y salir. Y los que nos están escuchando, que nos escuchen y sean diferentes, vaya, o les dejemos algo en su corazón. Amén, así debe ser, ¿no? Que el Señor use el tema que tienes preparado justamente para que llegue a nuestros corazones. Y bueno, es un tema muy, muy interesante, ¿verdad, Alan? Valentía de hacer frente a la crítica. La palabra crítica de por sí ya es así como fuerte, ¿no? Porque siempre que escuchamos crítica es así como, ¿ahora qué van a decir de mí, no? Generalmente esperamos malos comentarios, ¿no? Crítica lo asociamos con malos comentarios. Sí, claro. Y aún la crítica constructiva es dolorosa. O sea, también dependiendo de quién te la diga, pero aunque te la digan en amor, al final una crítica siempre es algo débil o algo que no es bueno en ti y que tienes que cambiar, y cuando te lo dicen, pues aunque sea muy constructiva y en todo en el amor del Señor, llega a hacernos sentir susceptibles, vaya, ¿no? Porque al final es una debilidad de nosotros, ¿no? Sí, por eso dice el título valentía, ¿no? Porque como dices tú, es muy susceptible, así, aunque sea constructiva, siempre nos hace sentir como que voy bien o me regreso. Sí, claro. Y fíjate que este tema está bien, bien interesante porque habla de un libro en especial de la Biblia que es Nehemías. Y Nehemías lo criticaron de todo, ¿no? Pero hay muchas veces te critican porque si hay una debilidad en tu vida donde puedes cambiarla, pero también muchas veces te critican porque estás haciendo algo y está resonando y está haciendo ruido a los demás o hay personas. Entonces, mientras estés haciendo algo, va a haber críticas. Ahora, de ti depende qué tanto te daña la crítica, porque hay personas, hermanos, que con la crítica te derrumbas, ¿no? Y ya no quieres hacer nada y te tiras al piso pero hay gente que con la crítica ahora lo voy a hacer, ¿no? Y esas son las personas que Dios quiere. O sea, si Dios te mandó algo, no importa lo que estés pasando, si Él te lo mandó, va a haber gente, ahora, siempre va a haber gente que le parezca y no, o sea, siempre va a haber una opinión alterna. Eso tiene que ver mucho con temperamentos, con cómo ve la otra persona lo que estás haciendo, pero cuando se trata de que si Dios te mandó a hacer eso, tú síguele. O sea, la crítica, es más, si estás haciendo algo de parte de Dios y te están criticando, lo estás haciendo bien, porque quiere decir que la gente está viendo, la gente está al pendiente, la gente está escuchando, y eso quiere decir que tiene que haber un respaldo, ¿no? El objetivo es terminar el trabajo que Dios nos ha mandado, lo que les decía, y que Dios nos ha mandado a hacer. Cada persona, hermana, tiene un propósito. Cada persona de los que estamos aquí tenemos un llamado especial. Pero muchas veces por la crítica no lo terminamos, y muchas veces la crítica nos daña mucho. Que también tenemos que aprender a ser, hermanos, como personas, gentes
prudentes, ¿no? O sea, si el hermano está haciendo algo, en vez de criticarlo, mejor dile en qué te puedo ayudar. Pero hay muchas veces que la naturaleza es juzgar y criticar y nunca es apoyar. Ahora, en el cristianismo tenemos que apoyar en vez de criticar, aunque pues tienes una naturaleza humana que te lleva a criticar. Pero, ¿qué podemos hacer para no criticar? Pues primero estar delante de la presencia de Dios. Cuando estás delante de la presencia de Dios no criticas, aportas. Cuando estás... Dios en ningún momento en su amor te critica. Solamente te da la opción para que hagas otra cosa diferente si estás haciendo algo malo. Y es lo mismo que pasó con Nehemías. Nehemías, Dios le manda algo a reconstruir los muros. Y muchos, hermana, en contra de él. Bueno, dice en el capítulo 5 que decían, bueno, vas a reconstruir el muro y se va a subir una zorra y los va a tirar, ¿no? Entonces, ¿qué ánimos vas a tener cuando toda la gente está en tu contra? Pero sin embargo, si es un llamamiento de Dios, si es una palabra de Dios, tú la tienes que hacer. Y no tienes que estar viendo a las personas, porque justamente eso pasa en el ser humano. Estás viendo lo que la gente de alrededor te dice. Sí. Y es más, hay veces, hermanos, que las críticas pueden venir del mismo círculo cercano o círculo de amor que tú tienes, ¿no? Es que yo no te veo potencial en eso. Yo siento que no la vas a armar en esto. Yo siento que esto, o sea, va a haber tantas críticas que te pueden desanimar. Pero si algo Dios sembró en tu corazón, le tienes que echar agua hasta que dé fruto. Sí. Aunque vengan críticas. Si algo tú lo dejas en la intemperie y le echas agua, va a haber sol, va a haber vientos, va a haber malos climas. Pero sin embargo, una buena semilla da buen fruto. Uh-huh. Entonces, si Dios deja una semilla en tu corazón como Nehemías, deja que él dé fruto. Aunque vengan las tempestades externas, hay que dejar que dé fruto. Sí, y hermano, con lo que nos estás diciendo, estaba yo ahorita reflexionando, ¿no? Algo que nos podría ayudar, porque les decía yo al principio que la palabra crítica de por sí, en sí misma, es fuerte, ¿no? Sí. Es agresiva. Sí. Y a lo mejor cambiándola, en lugar de decir crítica, decir, bueno, es que Alan, en lugar de decir Alan me critica porque estoy haciendo esto, Alan opina que lo que estoy haciendo no va bien, porque eso ya en sí me da otra visión, ¿no? Sí, claro. Porque el que te digan es que te está criticando, todavía ni abres la boca, ya te estás enfureciendo, ¿no? Así como, ¿por qué? Sí, ¿no? sí. Justamente siempre que escuchamos crítica, es algo como fuerte, ¿no? Dices, ay, híjole, no me critiques, pero si dices, te voy a dar mi opinión, aunque sea la misma crítica, exacto, puede ser. Ahora, el tema es nosotros cómo lo vemos, ¿no? Y nosotros tenemos que estar sustentados en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la crítica, pues, la podemos tomar para algo bueno, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba joven, estábamos aquí en la iglesia y estaba con un amigo y me criticó algo como por cuestiones del peso, ¿no? Yo antes estaba mucho más gordito y me criticó algo que mucha gente me habían criticado, me habían dicho, ¿no? Pero en ese momento había varias personas y me sentí muy agredido, vaya, ¿no? A pesar de que él seguramente me había dicho cosas peores. Pero el que se rieran mis amigos, y al otro día me paré a las 4 de la mañana y tenía una bici en mi casa y me puse a hacer bici y empecé a bajar de peso. Entonces, también una crítica, yo soy de la idea de que la crítica ocúpala para algo bueno, no para que te destruya, porque mientras estemos en este mundo va a haber crítica sobre crítica y te van a decir no puedes, y te van a decir es que tú no estás hecho para esto, y nos van a decir tantas cosas, pero ¿sabes qué? Tienes que confiar quién te llama, quién te puso ese lugar. Es cuando uno es padre. Cuando mi esposa estaba embarazada, yo me preguntaba, ¿no? Y me autocriticaba, ¿seré buen padre? ¿O estoy preparado para ser buen padre? Porque pues nunca estamos como en ese mood, ¿no? De decir, hoy voy a ser papá. No, o sea, se da. Y tampoco es que haya una escuela donde voy a ir 3 años para graduarme para cómo ser buen padre. No. Y hay veces que tú mismo te autocriticas, pero también esos pensamientos internos tú los tienes que
que saber llevar, ¿no? Porque, bueno, vamos a dejar que la gente de afuera es bien criticona, ¿no? Eso no tengo duda. Pero hay veces que la mayor crítica te la haces aquí en la mente, ¿no? Esos pensamientos internos que te pueden llevar al optimismo, ¿no? Esos pensamientos internos te pueden llevar a decir, sí lo puedo armar, sí lo voy a lograr. O esos pensamientos internos tuyos te pueden llevar a destruir tus sueños y tus planes. Es más, te pueden llevar a destruir el plan que Dios tiene para tu vida. Y está bien feo porque muchos de nosotros no sabemos cómo matizar o desarrollar esos pensamientos que están en tu cabeza. Y si les haces caso, te puedes destruir, te puedes llevar a más. Dicen que somos el peor juez que tenemos. Somos nosotros mismos, ¿no? Y lo que pasa, hermana, es que la mente es tan fuerte, tan sobrenatural, lo voy a poner así, que la mente, lo que tú piensas, te lo estás creyendo. Estaba leyendo un libro que lo que tú piensas, la mente no sabe si es ficticio o si es real. Entonces la mente solamente lo atiende como una cosa real, no sabe si está pasando o no. Entonces, todo lo que tú piensas mal, te lo estás creyendo porque es parte de la mente. De hecho, muchas personas que tienen temas de salud mental como ansiedad, depresión, es porque llega un pensamiento y que se la creyeron. Y es que además, bueno, así como lo estás planteando, pues ¿en quién confías más que en ti mismo, no? Y si tú mismo te estás diciendo, no puedes, no lo vas a hacer, eres esto. Sí, te estás saboteando todo. Una de las partes principales, hermanos, cuando hay una crítica, es saber que lo hacemos para agradar a Dios. Que lo que estamos haciendo, aunque te estén criticando, es que yo le voy a agradar a Dios. Oye, pero a mí no me importa lo que me digas. Yo le voy a agradar. Pero no eres bueno. Bueno, y yo soy muy bueno. Bueno. Pero Dios me escogió a mí, entonces yo soy mejor que tú, ¿no? O sea, y él me va a hacer y él me va a respaldar, bueno, ¿no? En eso. Yo les siempre soy de la idea de que hay millones mejores que yo. Eso no tengo duda. En todas las áreas que yo me pueda desarrollar en mi vida. Pero Dios le plació escogerme a mí. Entonces, tengo algo de especial, ¿no? Porque algo vio Dios, en ti. Exacto, o sea, Dios en la Biblia escogió a tantas personas, pero porque sabía qué iba a desarrollar en ellos, ¿no? Escogió un Moisés que era tartamudo, pero sacó un pueblo, ¿no? Escogió un Pablo que era matón, que andaba sobre los cristianos, pero para testificar la gracia de Jesús, ¿no? Y en el ejemplo de Pablo que pones, ¿no? Cuando empezó él a servir al Señor, pues la gente lo criticaba, ¿no? Decían, que mataba a los cristianos, ¿no? Y fue muy criticado y sin embargo él tenía claro para qué el Señor lo había sacado. Sí, claro, ¿no? Tenía claro el llamamiento de Dios, ¿no? Claro. O sea, el que él se le presentara no fue en vano. Entonces, el propósito que haz que tu propósito, que tus acciones hablen de tu propósito. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos mucho y actuamos poco. Y en Dios es al revés. Actuamos, no necesitas hablar. ¿Qué crees? Que no necesitas andar diciendo que Dios me habló y Dios me dio una palabra y vino el profeta. Tus acciones van a decir, él sí está llamado a ser digno, él sí es un hijo de Dios, él sí está llamado a servirme, él sí. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo con hechos. Porque las palabras, está el dicho, ¿no?, del mundo de que se las lleva el viento, es totalmente correcto. Pero los hechos resuenan en la vida, resuenan en las familias, resuenan en las personas que están a tu alrededor. Y muchas veces, y no muchas veces, siempre van a hablar más los hechos que las palabras. Porque por las palabras, hermana, podemos hasta nosotros echarnos porras y hacernos los mejores, pero no funciona tanto como cuando tú actúas. El mismo Señor Jesús vino dijo, yo no quiero que me sirvan, yo vengo a servir. Sí. Pero no nada más lo dijo, lo hizo, ¿no? O sea, estuvo por todo Israel, estuvo haciendo milagros, hacía lo que le mandaron a hacer. Y dicen que las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Exacto. Ahí quiero añadir algo, creo que concuerdo mucho con lo que están diciendo. La forma correcta de afrontar o de poder manejar la crítica, sea como sea y de quien venga, creo que todos estos personas que bíblicamente estudiamos,
se enfocaron en su propósito, ¿no? Realmente, pues decía César, no somos perfectos, tenemos muchos defectos y hay gente más capaz que nosotros, con mejores aptitudes para realizar tal vez la tarea que hoy estás realizando, pero todo tiene que ver también con la identidad que tenemos en Dios, ¿no? Con si a ti te llamó, el mismo Dios que te llamó a ti, pues me llamó a mí, y esa certeza de saber, por ejemplo, Nehemías, que claramente había personas a lo mejor más capaces para hacer la tarea que él iba a hacer, sin embargo Dios lo decide levantar a él, pero un Pablo, un Moisés, un Abraham, todas esas personas tenían un común denominador, y que era que entendían el propósito para qué habían sido llamados. Entonces, de esa manera, pues yo creo que a lo mejor la gente que nos está escuchando, no somos todos hemos sido criticados de alguna manera. Todos hemos pasado por ahí. Y fíjense, hermanos, que por lo regular nosotros nos enfocamos en hacer las cosas que nosotros creemos hacerlas bien, y aún te criticas. Pero hay veces que Dios te pone en otro lado para desarrollarte, que tú dices, ¿en qué momento yo me voy a desarrollar en esto si no sé nada? Sí. Y fue el caso de Nehemías, ¿no? Él era copero y sin embargo Dios lo llama a construir los muros, ¿no? No tiene nada que ver, o sea, son cosas total. Bueno, es que no tiene nada que ver en ningún punto de la vida, ¿no? Y tú dices, pero ¿por qué? Porque saben que, hermanos, y si alguien me está escuchando y le llega esta palabra, Dios ve las intenciones de tu corazón. Y Dios sabe, Dios cuando nos formó, Él tiene un manual, ¿no? Como cuando compras un celular, que ya no lo leemos, pero en teoría tienes que leer el manual. Él sabe el manual y sabe cuáles son nuestros puntos fuertes. Y cuando tú le dices a Dios, llévame a hacer tu voluntad, Él te encamina a hacer las cosas que de repente tú dices, ¿en qué momento yo voy a hacer esto? Pero Él sabe que vas a hacer bien. Él sabe que lo vas a hacer bien. Porque también Dios no te pondrá en un lugar donde sabe que no lo vas a hacer bien. Dios no hubiera puesto a Moisés con el faraón si sabe que no lo iba a hacer bien. Y sin embargo Dios lo puso ahí. Dios lo puso ahí. Todo en esta vida tiene un propósito. Y ahorita decías un punto bien importante, bro. La identidad de Dios. Pero ¿cómo encuentro yo la identidad con Dios? ¿Cómo me encuentro yo en la identidad con Dios? En la oración. Cuando tú oras, cuando tú platicas con Jesús, tú empiezas a tener una identidad. Ejemplo, cuando conoces a una persona, pues nada más la conoces y ya, o sea, no hay más. ¿Qué te hace tener identidad de amigo? El platicar con él, ¿no? El conocerse más. La convivencia, pero también hay algo que se llama intimidad. Ahora, siempre que escuchas intimidad, mucha gente, se refiere a lo sexual. No. Se refiere a lo íntimo que estás con una persona, a la cercanía, exacto. Entonces, cuando tú estás con Jesús, hermano, tú tienes que tener esa cercanía con Él para tener esa identidad. ¿Esa identidad de qué? De hijo amado, de ser bendecido, de ser sanado, de ser prosperado, de ser hijo fiel, de ser amigo. De ser guiado. De ser guiado, pero solamente en la oración, en la intimidad. Porque si no platicas con Él, ahora, si no platicas con alguien, si no platicara contigo, bro, y nos saludáramos de repente entre semana que nos llegamos a topar, pues no hubiera ese afín, ¿no? Que de repente nos vemos, nos saludamos aquí en la iglesia como más íntimo. Tiene que haber esa comunicación y ese lazo que te lleva a ser íntimo. Y justamente eso pasa con Jesús. Tiene que haber ese lazo, ese pegamento, esa cola loca que te va a llevar a ser íntimo. Ahora, con Jesús hay algo que se llama Espíritu Santo y es lo que nos conecta con Jesús. Pero tenemos que esforzarnos, sí. Mucha gente dice, es que yo soy hijo de Dios. No lo conoces, ¿no? ¿Qué decía Job, no? De oídas te había oído, pero ¿ahora qué? Ahora mis ojos te ven. Y esa palabra, ese versículo a mí me llena mucho mi corazón, porque yo llevo muchos años de cristiano y muchas veces yo no fui hijo, o muchos años yo no fui hijo. Y nada más lo escuchaba, ¿no? Y tenía muchas nociones de predicaciones que daban aquí, y de repente cuando empezó YouTube empezaba a ver predicaciones. Pero cuando yo le conocí fue cuando empecé a doblar mis rodillas, cuando empecé a desnudar mi corazón delante de Él. Pero eso lo hacía Nehemías.
¿no? Nehemías era una persona totalmente que oraba y que buscaba la presencia de Dios. Bueno, tan solo que Dios le dijo, ve a construir los muros, o sea, en un momento de intimidad. En los momentos de intimidad es donde Dios te manda, donde Dios te mueve tu corazón, donde Dios sacude lo que hay dentro de ti, en los momentos de intimidad. Y en esos momentos también es cuando estamos sensibles. Mientras más estamos acercándonos a Dios, porque Dios nos puede hablar, pero si tú no estás sensible, dices, ¿será? ¿Será, sí. que me está mandando a mí a reconstruir o está mandando a César, no? Sí, tienes que ser, es que tienes que aprender a escuchar la voz de Dios, la voz de tu Padre, o sea, a reconocerla, porque puede haber casos, hermanos, donde no sea la voz de Dios, sean tus emociones, no vamos a dejar al diablo a un lado, no, que sea el diablo, no, pero pueden ser tus emociones, puede ser tu temperamento, puede ser tú mismo, o sea, entonces tienes que entender bien claro a dónde Dios te va a llamar, a dónde Dios te va a llevar y cómo te va a guiar Dios. Dice, para realizar algo grande para Dios, necesitas el apoyo de la oración. De los que estamos aquí, hermana, usted lleva mucho tiempo en la iglesia, el brother está de tiempo completo aquí en la iglesia, y sin embargo, la oración ha sido nuestro sustento, ¿no? Aún en las situaciones difíciles, la oración es el sustento, ¿no? Cuando te puede doler tu corazón, cuando hay una escasez, cuando parte alguien con el Señor, solamente la oración, hermana. Entonces, la oración es clave en la vida cristiana, creo que es fundamental. Sí, claro. Mucha gente no ora y de repente tú la ves y quiere hacer tantas cosas en Dios y tiene buenas ideas, no están mal, pero si no oras, Dios no te las va a respaldar. Sí. Y no es porque Dios sea malo, pero tiene que haber un acercamiento con el socio de tus ideas, con el principal sustento de lo que estás pensando, que es Jesús. Si no está ese acercamiento, hermana, no puede haber. No puede haber. Cuando haces un emprendimiento, te asocias con una persona, ¿no? Digo, o lo haces solo. Pero cuando hay una sociedad, tiene que haber una comunicación mutua, ¿no? Sí, claro, porque tienen que tener un fin común. No podemos ser socios si tú quieres vender ropa y yo quiero vender zapatos. Sí, ¿no? claro. O sea, y aunque pueden ser juntos, pero tenemos que haber ese acercamiento para ponernos de acuerdo. Sí, claro. Es que justamente la oración es eso, ponerte Exacto. de acuerdo con Cristo, ¿no? Ponerte de acuerdo primeramente en entregar tu corazón a Él. Solamente en la oración lo puedes hacer. No, es que yo ya le entregué mi corazón a Cristo, pues sí, pero ¿oras? No, o sea, ahora, la oración, siempre lo he dicho, no es que estés una hora postrado, porque luego se te acaban las palabras, ¿no? La verdad es que me ha pasado que de repente me paro, trato de orar siempre en las mañanas y llevo 3 minutos orando, bueno, todavía ni termina la canción y ya no tengo que decirle a Dios, ¿no? Pero me ha pasado que se pueden pasar 10 canciones y yo estoy clamando a Dios, estoy orando a Dios, porque eso es parte de la comunicación y de la intimidad. Yo cuando le hablo a un amigo, muchas veces solamente es para saludarlo, saber cómo está su familia, pero puede pasar que me puedo pasar 3 horas hablando con él. Y no el tiempo, el tamaño del tiempo significa el tamaño de intimidad. No. Y es lo que pasa con Jesús. Pero sí trato de repente a mis amigos frecuentarlos en un mensajito, en un WhatsApp. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo está tu familia? Súper. No necesito saber más. Pero en Dios ese puente tiene que ser más estrecho. ¿Y cómo es estrecho? Orando. Hay veces que yo trato de orar siempre en las mañanas, en las noches, ¿no? Por los alimentos. Por los alimentos yo no lo cuento porque es algo básico que tienes que hacer. O sea, no lo puedes tomar como un devocional o con... Sí, no, eso es algo... Pero ese tiempo de intimidad con Dios es lo que me ha llevado a tener fe y me ha traído identidad. Sé quién soy delante de Dios, sé que soy un hijo, sé que Él me respalda en mis decisiones, pero no nada más eso, sé que Él me guía en mis decisiones. ¿Por qué? Porque luego las decisiones del ser humano son totalmente emocionales y muchas veces nos movemos por lo que vemos de aquí luego, ¿no? Es un negocio, es que este negocio me va a dejar mucho dinero. Y Dios no se mueve por lo cercano, sino Él se mueve por lo que está a futuro. Claro. Y así es la palabra de Dios. Dios no te da una esposa por lo que ves ahorita y porque va a durar un mes. No, Dios te da una esposa porque Él no está viendo el momento presente, Él está viendo una eternidad con ella. Es un ejemplo, vaya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Orar y orar
Y orar dice la palabra, orar sin cesar, ¿no? O sea, no pare de orar. Ahora, también la oración no siempre es doblar tus rodillas, hablar. Hay veces que yo voy en mi carro, voy en mi moto y estoy pensando, ¿no? Señor, haz tu voluntad en mí, Señor, tengo este problema, ¿cómo puedo salir? Eso también es orar. Eso también lo estás platicando es que con él. Hermano, la oración es platicar, así como estamos platicando Exacto, tú y yo, exacto. No lo vemos, pero lo sentimos, ¿no? Exacto. Y esa es la oración, que tú puedas platicar no solo para pedir, no solo para agradecer, sino para compartir con el Señor tu diario vivir. Es que es eso. Dios se tiene que enterar de tu vida. Con Dios tienes que ser como un ventaneando espiritual. Tú y Dios, y Él se tiene que enterar de todos modos, aunque no se entere, Él ya lo sabe, ¿no? O sea, aunque no se lo platiquemos, Él ya lo sabe, ¿no? Pero no tienes nada que decirme. Sí, claro, muchas veces. Y le queremos esconder de repente cosas, hermana, y Dios te va a decir así de, oye, brother, pues si yo te formé, yo sé qué hay en tu corazón, yo sé qué hay en tu mente, no me puedes esconder nada. Pero ¿por qué Dios te dice, dímelo, ¿no? Aunque él sabe todo. Porque cuando tú expresas con tu boca hay poder, ¿no? Y cuando tú declaras con tu boca una promesa de Dios, Él va a saber, o vas a tener la convicción de lo que está haciendo Jesús en tu vida. Así como como dices tú, así como cuando confiesas algo que no está bien delante de Dios. Exacto. También Él ve tu corazón, Exacto, ¿no? exacto. Ahora, cuando uno ora, hermana, estás haciendo el camino más estrecho de Jesús hacia ti. No sé si me explico. Porque de repente, si tú dejas de orar, Jesús empieza a ser lejano en tu vida. Jesús empieza a ser totalmente lejano. Y ya cuando volteas a ver, ya lo estás haciendo así. Ahora, no es porque Él se aleje de nosotros. No. Nosotros nos estamos alejando de Él porque Jesús está en el mismo lugar. No es que nosotros lo dejamos, el pecado, lo vamos viendo bien lejos. Y todavía nosotros, como seres humanos, mucha gente se me ha acercado. Es que Jesús se alejó de mí. No, aguántame. No me digas eso. No, tú te alejaste del Señor. El Señor está siempre en el mismo lugar esperándote. O sea, en el momento que tú decías hablar con Dios, Él está ahí. El tema es que de repente empezamos a echar flojera en la oración, echar flojera en el ayuno, en la lectura de la palabra, ¿no? Ahorita que me dieron el tema, me puse a leer otra vez Nehemías porque lo había leído, pero ya no me acordaba de muchas cosas, ¿no? Y dije, bueno, lo voy a retomar, vaya, y me impactó la vida de Nehemías porque... Pues, o sea, Dios le manda a hacer cosas totalmente diferentes. Era alguien que buscaba de Dios, ¿no? Al final, de que construya los muros, fue por un momento que él tuvo de intimidad con Dios. Claro. Entonces, tú no sabes también si en ese momento de intimidad Dios te habla para bendecir a tu hermano, a tu familia, para bendecir a alguien más. Y no nada más, no nada más la oración es para nosotros. La oración es para ver qué podemos hacer en la obra de Dios. Nehemías lo mandó a construir los muros, ¿no? Dice la palabra de Dios que los construyó en 53 días, 51 días, no recuerdo el número. Pero bueno, o sea, me impacta porque para no ser arquitecto, ¿no? Para no ser albañil, para ser copero, pues se los echó rápido, ¿no? Y además para tener una estrategia que seguramente ni un albañil ni un arquitecto tendrían, ¿no? Exacto. Digo, tan la gente no sabía que no era albañil que le decían, no, o sea, cualquiera que se suba se va a caer, se va a echar para abajo, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque también cuando Dios te llama, la gente no entiende el llamado de Dios para tu vida, ¿no? Y la gente te dice, ¿es neta que vas a hacer esto? O sea, ¿de verdad te vas a meter en esto? ¿De verdad vas a hacer esto? No, yo la otra vez le platicaba con una persona y yo tengo el deseo como de dar conferencias, ¿no? Y hace un mes, ¿no? Una persona muy cercana me dice, ¿y sí sabes? O sea, o nada más vas a hablar como a lo tonto. Ya me quedé así, y es más, o sea, iba mi esposa en la camioneta escuchando y hasta me volteó a ver y dijo, si supiera cómo Dios te ha usado, o sea, dice, de verdaderamente se ve que es alguien que no te conoce. Y justamente las críticas vienen muchas veces más fuertes de la gente que no te conoce, que no está cerca de ti. Ahora, dice, los criticones afirman, hay 3 cosas que hacen los criticones. No se puede hacer, no deberías de hacerlo y no se hará, ¿no? O sea,
Pero la crítica primeramente de quién viene, del diablo. Porque el diablo te quiere desanimar. Si Dios puso una semilla en tu corazón, el diablo sabe que tú vas a ser usado por Dios. Y que lo más fácil es criticarte. Sí, pero ahorita que nos decías, ¿no? Que esta persona te dijo, y sí sabes, tan fácil como que hubieras dicho, ay, a lo mejor sí es cierto, ¿no? No lo hago bien, ¿no? Y empezar, como bien dices, que tu pensamiento te empezara a decir, no vas a poder. No, pues mejor cancelo, ¿no? Lo pensé, hermano. O sea, es que cualquier crítica, por más fuerte que estés en el espíritu y seas súper cristiano y ores todo el día, cualquier crítica te mueve, te sangolotea. O sea, dices, híjole, igual y sí tiene razón, ¿no? A lo mejor estás diciéndome, no hables hoy. Pero también cuando lees la palabra de Dios, hermana, y la traes en tu corazón, entiendes que a Moisés lo criticaron un chorro. Sí, él ¿no? mismo, Él mismo se criticó, ¿no? Él mismo. ¿Y qué Dios leí? O sea, siendo tartamudo, él decía, Señor, o sea, ¿es neta que me vas a mandar a mí? Y Dios dijo, sí. ¿No? Y cuando estaba, ¿qué tienes en tus manos? Y justamente eso es lo que Dios quiere hacer. ¿Qué tienes en tus manos? O sea, es que, bueno, no tienes infraestructura. ¿Qué tienes? Bueno, sabes hablar, sabes orar, sabes la palabra de Dios. Úsalo, hermano. ¿Por qué? Porque es un talento que Dios te dio. Es un talento que Dios necesita desarrollar en tu vida. Cada quien sabe, hermano, de los que estamos aquí, qué talento Dios te dio. Claro. Muchas veces yo me acuerdo que de joven, ¿qué quieres ser de grande? O ¿qué talento Dios te dio? ¿No? ¿O sabes cuál es el propósito en tu vida? Y de joven dices, no, es esto, pero vas entendiendo que Dios cada día desarrolla el propósito en tu vida, ¿no? En tus pensamientos puede haber algo, ¿no? Yo siempre de chavo quise ser médico y hubiera anhelado así ser médico, pero ahorita a esta edad diría, no lo hubiera armado, ¿no? Porque es estar ahí como macheteándole en la estudiada y bueno, yo no soy tan bueno para la estudiada, ¿no? Entonces te das cuenta que ese no, o sea, dentro de mis emociones o dentro de mi convicción, eso es lo que yo quería hacer. Y sin embargo, Dios en el caminar, cuando tú empiezas a tener esa cercanía con Él, caminas en su mismo caminar. Y cuando caminas en el propósito de Dios, Él le da un propósito especial, le da una esencia especial a tu vida y Él te va a ir jalando, te va a ir llevando a lo que Dios quiere. Ahora, también cuando eres criticado, la crítica muchas veces te quita del enfoque, porque volteas, empiezas a escuchar y estás enfocado y dices, ay, sí es cierto, entonces te empiezas a desenfocar y estás perdiendo el enfoque. Cuando la crítica sea en contra de ti, observa, volteas, regresas la mirada a Cristo y trabaja, no hay más, o sea, siempre el trabajo va a hablar más de lo que nuestros hechos puedan hacer. ¿Sí? O también, ¿sabes qué? Pregúntale a Cristo, ¿no? Sí, y claro, regresamos a la oración y regresamos a la intimidad de la que nos hablabas, ¿no? O sea, porque viene la crítica y te hace tambalear, te hace dudar, pero dices, bueno, ya me dijo Alan, pero yo le voy a preguntar a Dios. Sí, claro. Nehemías, por ejemplo, en la crítica, ¿qué hacía él en la crítica? Cuando lo criticaban, él se refugiaba en la oración, en la intimidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros hay una crítica que nos angolotee, hay que refugiarnos en nuestro amado Dios, que Él tiene el diseño de nosotros y Él nos va a hacer entender el propósito. El punto, aquí, y vuelvo al punto de hace ratito, nuestra mente nos juega unas trampas y unas traiciones bien feas y bien fuertes, ¿no? O sea, porque ahora, la mente en la mañana te puedes parar súper motivado y ser el hombre más intenso, más hijo de Dios, pero puedes pararte una mañana totalmente desmotivado y decir, no la voy a armar. Ahora, ¿en qué te tienes que agarrar? En lo que Dios dijo de tu vida. Si Dios lo prometió, aunque estés motivado o no estés motivado, Dios lo va a hacer. Es la identidad que tenemos con Él. Y esa identidad se busca en la intimidad, esa identidad se usa en la familia, esa identidad. Es más, la gente sabe quién eres delante de Dios. Entonces, cuando la crítica esté muy fuerte, ¿sabes qué? No peleemos, no los peleemos. O sea, porque la gente que habla, yo soy de la idea que no tiene nada que hacer para más que estar chismoseando, estar criticando, ¿no? Entonces,
si es una gente que tiene un sustento y te levanta una crítica, tómalo como una opinión constructiva. Pero si es una gente que no da fruto, ¿sabes qué? No vale la pena ni escucharlo. Sí, pero sí es importante que estemos bien cimentados en nuestra identidad, porque aunque digamos no le hagas caso, de verdad que la crítica es una de las cosas que no podemos así como decir, no me hizo nada, o sea, siempre te deja así como la espina, ¿no? Ajá, ¿no? Sí, creo que una de las cosas importantes también con respecto a lo que se está hablando, creo que si ocupamos la crítica como combustible para detenerte o para avanzar en la tarea, si vamos a ocupar la crítica como ese combustible para que, como bien decía César, te levantas, pero a lo mejor llegas de un muy buen humor a tu trabajo, a tu escuela, a la iglesia, y de repente el hermano viene de malas o tu jefe viene de malas y te dice y te critica o te hace un comentario que tal vez es fuera de lugar, como el ejemplo que nos daba César, ¿no? O sea, hay gente que opina y habla, ¿no? Sí, claro. Y te hiere. Y a veces eso es complicado digerirlo. ¿Por qué? Porque me atrevo a decir que nosotros los seres humanos tenemos una adherencia muy firme a lo malo, ¿verdad? Se nos queda, sí, claro. Nos pueden decir muchas cosas bonitas, edificables, pero si nos dicen un mal comentario, ahí nos quedamos. Ahí entonces no nos estacionemos no ocupemos como combustible la crítica, pues ni tampoco la alabanza, ¿verdad? Porque están los dos polos, porque si te critican y eso va a hacer que entonces ya no hagas lo que Dios te mandó a hacer, pues ese es un error. Pero también sí, exacto, ¿no? La Biblia dice que la vanagloria o Dios al altivo lo mira de lejos, ¿no? Y ese es un tema también bien delicado, porque mucha gente hace las cosas muy bien, pero ahí es qué intención hay en tu corazón, ¿no? Hacerlo bien para tener reconocimiento de la gente, o hacerlo bien porque así es tu naturaleza, hacer bien las cosas. Mucha gente hace bien las cosas por la vanagloria, por esos comentarios de alabanza, ¿no? Entonces esos también te pueden hacer caer. O sea, esos comentarios de hermano, sí, lo hizo muy bonito, hermana canta bien bonito, Dios lo usó, pues te echan para arriba, ¿no? Pero también esos puntos pueden ser, si no lo sabes dirigir, pueden ser totalmente malos, ¿no? Claro. Puedes tener vanagloria, puedes tener altivez de tu corazón. Y cuando hay altivez de tu corazón, cuando hay altivez en el corazón, hermano, es un tema bien fuerte, porque hace rato yo le decía, ¿no? Dios al altivo lo mira de lejos, y es el único punto donde Dios te dice que te vas alejando, y Él se aleja. Porque ahí sí Él se aleja. Exacto. Eres el objetivo, ¿no? Que es Dios en nuestra vida. Exacto. Entonces, cuidado, hermanos, y de repente cuando estás en la iglesia, tiendes a que muchos hermanos se te acerquen y te den un comentario bueno, que digas, pues claro, soy yo, o sea, no lo puedo hacer peor, ¿no? O sea, y sí tiendes a eso, pero tú que me estás escuchando, yo te quiero solamente dejar como esta parte en tu corazón de, primero, que ores, que confíes en Dios, que no te desvíe la crítica, que tengas bien puestos los ojos en el objetivo, ¿no? Los que corren 100 metros, ellos nada los distrae más que la meta. Y entrenan 4 años para correr 10 segundos, 100 metros, lo más rápido que se pueda. Sí. Entonces, si tú tienes un propósito, si tú tienes algo, enfócate. Y si tú que me estás escuchando, no sientes que no tienes un propósito, un foco, que no hay algo que te motive, yo te quiero decir que Dios está hablando a tu corazón. Yo te quiero decir que Dios quiere tocar tu corazón, y yo te quiero decir que el mejor foco que tú puedes tener en tu vida es enfocarte en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Y si tú que me estás escuchando no has recibido a Cristo en tu corazón, si tú que me estás escuchando no has hecho esta oración de fe para que Cristo entre en tu corazón, yo te voy a pedir que cierres tus ojos, y ahí donde estés, que nada te distraiga. Si están tus hijos, dile, dame 2 segundos, a tu esposa, ahí donde estés, dile, Señor Jesús, en este momento yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, y te pido que tú limpies mis pecados, perdones mi corazón,
y que tú te hagas presente día, mañana, tarde, 24/7 en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, a ti que has hecho esta oración en esta noche, queremos decirte que no estás solo, que queremos acompañarte. Te recuerdo el número al que te puedes comunicar con nosotros, porque queremos darte un seguimiento, queremos acompañarte en esta nueva etapa, en tu crecimiento en el Señor. Recuerda llamarnos al 55 55 81 99 53. Te agradecemos que nos hayas seguido hasta este tiempo de término de este podcast, y también agradecemos a los que han estado llamando sus comentarios. Empezaremos nosotros a contestar tus llamadas. Le damos gracias a nuestro auditorio por estar con nosotros, pero también a quienes hacen posible la producción de este podcast en la Iglesia del Señor. Mandamos aquí saludos también a nuestros hermanos que aportan con su ofrenda para la realización, a nuestros ministerios de la Iglesia del Señor, apóstol, nuestros pastores ancianos, aún a ti que no nos conocías a lo mejor, pero que alguien te mandó el link. Te mandamos saludos en esta noche. Y bueno, al Ministerio de Levántate y Resplandece, a mi hermana Fer y a todos los que están detrás de toda esta producción. Si tú quieres acudir a la Iglesia del Señor, te recordamos que los domingos tenemos 3 cultos, ¿verdad, Alan? Así es correcto. Los días domingos tenemos 3 servicios. El primer servicio inicia a las 8 de la mañana, el segundo a las 11 y el tercer servicio está iniciando a las 2 de la tarde. Queremos conocerte, queremos saber de ti, acompañarte pues en esta decisión y oración que acabas de hacer, y pues bueno, son todos bienvenidos. Pues bueno, ya estamos llegando al final de este programa. César, ¿alguna palabra con la que quieras concluir? Fíjate que leyendo Nehemías otra vez, me retumbó algo. Dice Nehemías 5 que ellos estaban construyendo el muro, pero tenían con una mano construían y con la otra tenían la espada. ¿Por qué? Porque si llegaban a atacarlos, ellos estaban preparados. ¿Qué te quiero decir? Que siempre tengas la palabra de Dios en la mente. Y muchas veces ir en contra de la crítica te va a costar el doble de trabajo. Yo me imagino imagínense construir. Bueno, es que mi papá alguna vez construyó, y cuando se echan el techo, ¿no? Que se suben la cubetota y van subiendo y la echan. Ahora, hacerlo con una mano y con otra mano tener una espada para estar preparado por si viene el día malo, es el doble de trabajo. Muchas veces la crítica te va a hacer que te esfuerces el doble, pero ¿sabes qué? Vas a salir victorioso, vas a entender el propósito, y muchas veces las cosas que nos cuestan más trabajo se disfrutan más y se saborean más. Entonces, si te critica la gente, dile que sí, o sea, no te enfoques, enfócate qué dice la Biblia de ti. No, muchas veces desviamos, esa parte es bien importante, y con esto quiero cerrar. Muchas veces no estamos enfocados qué dice la Biblia de nosotros, pero sí estamos enfocados qué dice la gente de nosotros, cuando el principal valor lo tenemos delante de Dios. ¿Y qué dice de nosotros la Biblia? Que somos amados, que somos sus hijos, que vamos a ser prosperados. Si tienes alguna situación económica, Dios te va a proveer. Si tienes alguna situación de enfermedad, Dios te va a sanar. Si tienes algún tema de familia, que estés pasando por una circunstancia difícil en tu familia, Dios va a traer unidad, porque eso es lo que creemos, y eso es lo que nos tiene, más que lo que diga la gente que no nos conoce. A mí me importa más qué dice la Biblia. Pero ahora, para saber qué dice la Biblia, la tienes que leer, ¿no? Porque oye, es que el pastor me dijo que la Biblia, no, ponte a leerla tú, hermano, hermana, que me estás escuchando. Lee la Biblia, lee las promesas de Dios, empápate, abraza las promesas. Hay muchas promesas, y cada uno de nosotros necesitamos una promesa que hay de parte de Dios. Entonces, abraza esa promesa que tú necesitas. Si estás en escasez, abraza esa promesa que Dios te va a proveer. Ahora, abrázala, pero haz la vida, ¿no? Es que Dios me va a proveer, y estás en tu casa dormido, así nunca Dios te va
va a proveer, ¿no? Claro. O Dios me va a sanar, pero no quieres ir al doctor, pues nunca Dios te va a sanar, o cómo vas a ver, ¿no? Actúa, haz acción, las promesas de Dios son activas, son de acción, entonces, agárrate de una promesa de Dios. Si ahorita estás pasando por cualquier circunstancia, hay promesas para todo, abrázala y no la sueltes hasta que Dios la haya cumplido. Así. Y en esa parte, que en tu corazón se quede que tú te esforzaste en lo humanamente posible y que Dios hizo lo imposible para hacer esas promesas. Entonces, busquemos siempre el rostro de Papá Dios. Y que apenas tuve una sesión con unos amigos y les decía que en nuestra vida siempre pinte una sonrisa en el rostro de Dios, que ese es nuestro mayor anhelo. Sí, claro. Amén. Y bueno, pues lamentablemente hemos concluido el programa de esta noche, Alan. Te recordamos que tenemos una transmisión también los domingos a las 8 de la mañana. Te esperamos que nos acompañes. Ha llegado el momento de despedirnos. Nosotros somos Yo Soy Connie Soba, Alan Segura. y te recordamos, levántate y resplandece.